Listo. Buenas noches, profesor. Espero que tenga una agradable noche. Me presento, mi nombre es Daniel Matías Rentería Coronado. Junto a mis compañeros, con mis compañeras Said Siomi Rivera Acho y Cristín Leadi Zárate Caseda, hemos elaborado este proyecto de este curso, Biología Celular y Molecular. Y bueno, consiste en la elaboración de vino casero, ¿no? Y procedemos. Para esto vamos a tocar el contenido siguiente, ¿sí? Una breve introducción, abordar la pregunta de investigación que generamos, los objetivos que tuvimos como grupo y las hipótesis que planteamos, ¿no? También los materiales que usamos y la respectiva experimentación que realizamos, ¿no? Para lograr obtener los resultados y conclusiones que tuvimos, pues, ¿no? Primero, dentro de la introducción, vamos a hablar de lo siguiente. En el Perú existe un exquisito nivel de preparación de vino, en realidad, ¿sí? Que no tiene nada que envidiar a países de prácticamente de Oriente, ¿no? Lo que viene a ser Occidente de Europa, ¿no? O los que vienen a estar formados desde la Grecia antigua, Roma, Egipto, lo que hoy es Italia, España, y bueno, en esta zona de Europa es donde se genera, se produce a grande potencial eh, este tipo de producto, ¿no? Que es el vino. Estos países mediterráneos, digamos, es donde se creó, recordemos que el dios Dionisio también se le vincula al vino, ¿no? O Baco. Bueno, se caracteriza por ser una síntesis de cultura y sabor que tuvo una gran expansión e importancia en nuestro territorio con la llegada de los españoles, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Que un español cómo va controlando a los indígenas o mulatos, ¿sí? En el estrujamiento de las uvas, ¿no? Para obtener ese vino, ¿no? Que a ellos les gustaba, ¿no? Y bueno, se producía bastante en ese tiempo, ¿no? Porque había gran demanda por los españoles. Bueno, esta cultura, esta tradición llegó para arraigarse a nuestra historia bajo tradiciones afrodescendientes, como dije, ¿no? Los mulatos. Este fruto apunta actualmente a los 70 millones de cajas exportadas, ¿ya? Y bueno, tuvo un crecimiento impresionante, ¿no? Como materia prima y derivados, ¿ya? Por la situación climática que están pasando muchos países de la región en realidad. Bueno, actualmente otras bebidas como el pisco también no se recuperan del todo en realidad ya por la paralización que hubo acerca de la pandemia, ¿no? Y bueno, el vino también sufrió esto, ¿sí? En diferentes países. Los que más sintieron esto fueron las grandes potencias, como indico, ¿no? Y bueno, donde no chocó tanto, digamos, es en los países que tienen una gran biodiversidad, digamos, geográfica, ¿no? Como es nuestro territorio. Y es por eso que estamos alcanzando las cifras exportadas a 70 millones ya, al vecino país de Chile. Sí, es algo muy curioso. Bueno, debido al potencial que tiene esta bebida, realizamos esta investigación, ¿no? Para conocer los pasos y condiciones que se deben tener en cuenta en la elaboración hecha en casa, ¿sí? Y que sea un producto de calidad. Bueno, eh, prácticamente los seres humanos a lo largo de la historia hemos elaborado vino, ¿ya? De, así que se iba transmitiendo, ¿no? A través de las tradiciones que indico, ¿no? Por ejemplo, en España, los universitarios, esos que le llaman la tradición de la tuna, lo utilizaban, ¿no? Ellos le llamaban el famoso jote. ¿M? Bueno, y este llegó a España para llegar al Perú. Entonces, el uso del vino se hizo tan común en la sociedad que algunos lugareños empezaron a elaborarla. Modificaron sus casas, crearon bodegas y se dieron cuenta de que eh, si quieren obtener un vino de calidad, necesitan reunir ciertas condiciones durante su fabricación. Hoy por hoy, producir un vino en casa es un producto rentable. ¿m? Y estratégico de emprendimiento, pues muchas personas en tiempos de crisis como ahora suelen utilizarlo como fuente de ingreso económico, ¿no? El aporte del vino a la cultura, ¿ya? La economía y la salud es notable por la calidad del fruto. Si recordemos que este tipo de fruto, la uva, tiene una gran cantidad de agua, aporta vitaminas B,
¿no? Las hidrosolubles, ¿no? B y C, algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, ¿no? Aparte de otros como otros iones, como viene a ser el magnesio, el calcio, que va a servir bastante para nuestras células, ¿no? Eh, por tal motivo, debemos conocer las propiedades que constituyen estas uvas, ¿sí? Invito a que se informe más de esto porque prácticamente va a favorecer en la salud, sí va a favorecer, ¿no? En todo lo que viene a ser el aparato circulatorio, ¿no? El sistema cardiovascular, ¿no? Prácticamente las características volumétricas alcohólicas que poseen el vino dependen de la fermentación, ¿sí? La fermentación anaeróbica que realiza este producto, este fruto, porque alcanza en el medio, luego del estrujamiento que se realiza tras lo que pisan los afrodescendientes, ¿no? La fermentación anaeróbica tipo alcohólica es un proceso realizado por hongos y algunas bacterias en realidad. Las reacciones empiezan luego que los azúcares son reducidos, ¿ya? Se descarboxila el piruvato aldehído y esto va a dar como producto, como vemos acá, ¿ya? Alcohol etílico más gas, dióxido de carbono en forma de gas. ¿Sí? Acá vemos cómo intervienen estas levaduras, este tipo de hongo, que es el Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Este va a ser la encargada de su metabolismo, ¿no? Y de que se pueda liberar alcohol etílico. Entonces, es muy importante, ¿no? Y ahora, según Gay Lussac, dice que por cada molécula de glucosa, como vemos acá, ¿ya? Se va a generar aproximadamente 0,511 gramos de etanol y 0,489 gramos de dióxido de carbono. Entonces, ya desde ese tiempo, este tipo de químicos ya daban a conocer ciertas características, ¿no? Ahora también dicen que la temperatura óptima para el desarrollo de esta levadura, en las Saccharomyces cerevisiae, su temperatura óptima es que tiene que alcanzar en los 30 grados, ¿sí? Para que pueda cumplir con lo que viene a ser la reproducción y la velocidad, digamos, de producción, digamos, de alcohol etílico, ¿sí? Si no, no va a suceder esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es anaeróbico? Anaeróbico es porque prácticamente hay ausencia de oxígeno. Ya si queremos alcohol etílico, tenemos que tener ausencia de oxígeno. Si, digamos, el envase, el recipiente, hay presencia de oxígeno, se va a producir otro tipo de fermentación, que es la fermentación acética. Y eso hay que cuidar porque el medio, ¿ya? El líquido del vino, se va a tornar un poco ácido, amargo, ¿sí? Entonces tenemos que conservar las características de este producto. Siguiente. La pregunta de investigación ya nació de la situación y la problemática que abordamos, ¿sí? La crisis sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19 nos aisló, sí, y fracturó económicamente a todas las familias. Actualmente los grandes viñedos, que también son empresas en realidad, se están reponiendo de un periodo en el que sintieron la reducción de la producción y capacidad adquisitiva monetaria, ¿no? Entonces, obviamente, llegó lo del COVID, hubo aislamiento obligatorio. Los trabajadores ya no podían ir, ¿no? Iban menos trabajadores, era más costoso de repente para la industria, ¿no? Vípera, ¿no? Para esta industria era más costoso. Entonces, obviamente, iban a trasladarlo en su producto, ¿no? Esos costos para amortiguar. Entonces, también otros, como los campesinos, la gente de las cosechas, los agricultores, empezaron a subir el precio de las uvas. Entonces, el precio de venta del vino como producto, ya era muy caro, ¿no? No se podía adquirir fácilmente. Entonces, como está muy caro, la población dejó de consumir, ¿ya? Notablemente, las ventas redujeron. Por lo tanto, estas industrias tuvieron que hacer despidos masivos de enólogos, los estudiosos que van a analizar prácticamente el vino, las propiedades y características del vino. Ante esta situación y problemática, nosotros nos realizamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de conservación necesarias para elaborar un buen vino en casa? ¿Se puede elaborar sin máquinas industriales? Ujú. Es importante utilizar uvas que estén en buen estado si se consume un vino hecho con insumos descompuestos o afectará la salud de la persona.
¿El vino casero de calidad puede ayudar a prevenir alguna enfermedad o alteración existente? Entonces, nosotros concluimos, llegamos a la formulación de la pregunta de investigación que queremos, ¿no? Que es, ¿cuáles son los factores específicos y recursos básicos que se requieren para producir un vino de calidad hecho desde la comodidad del hogar? Y si este ayuda en la prevención de algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, tuvimos como objetivo, ¿ya?, hallar los factores específicos y recursos básicos que se requieren para producir este vino de calidad, ¿sí?, elaborado desde la comodidad de la casa, y determinar si este ayuda en la prevención de algún tipo de enfermedad. Nuestra hipótesis, bueno, tuvimos varias hipótesis, ¿sí?, que prácticamente las sintetizamos. La primera hipótesis era si los factores específicos que intervienen en la elaboración del vino son la temperatura, el tiempo de conservación, el pH, la humedad relativa que puede haber en esa zona, en ese ambiente o lugar. La hipótesis 2 era, no es necesario usar máquinas industriales para la fabricación del vino, ¿no?, ya que las etapas para elaboración de forma artesanal son posibles de realizar. La tercera hipótesis era, se requiere un buen producto para la fabricación del vino, uvas blancas o rojas. ¿Mm? Y la cuarta hipótesis era, el vino tinto produce muchos beneficios para la salud cardíaca y el tracto digestivo. ¿Sí? Hipótesis general. La hipótesis general era la síntesis de estas hipótesis, que es, hay factores indispensables y recursos básicos que se requieren para producir un vino de calidad desde casa. Estos repercuten benéficamente en la salud de las personas y son fáciles de realizar. Los materiales que utilizamos eran las uvas sanas y maduras, ¿sí?, recipientes, ya, para que sirvan como contenedores, olla con tapa, ¿sí?, cucharón, embudo, colador, jarra, botella de plástico con tapa, manguera de equipo de venoclisis para poder hacer el trasiego, el respectivo trasiego, una botella de vidrio, y la experimentación fue la siguiente. Acá vamos a reproducir un pequeño video. Se dividió en tres etapas, ¿sí? Primera etapa, seleccionar las uvas sanas y maduras, lavar varias veces en un recipiente, en realidad, ¿sí? Estas uvas tienen que estar sanas y maduras, sin ningún tipo de abolladura, y bien lavadas, ¿no?, para evitar cualquier tipo de contaminante, en realidad, ¿no? Se tiene que lavar, como dije, varias veces, ¿ya?, para evitar los contaminantes, y luego sacar sacar de las uvas los tallos, ¿no? Se le llama despalillamiento. Ahí empezamos a lavar, ¿sí? Empezamos a lavar bien, bien, evitando de que dentro de esta se vayan, hayamos incorporar uvas que no estén en buen estado. Sí, eso es lo que tenemos que evitar. Sí, luego, luego el despalillamiento y de haber seleccionado, ahí tenemos las uvas en un contenedor, en un recipiente. Estas las tenemos que pasar a un recipiente de una olla, ¿sí? ¿Ya? ¿Para qué? Para realizarle el aplastamiento, el estrujamiento, ¿no? Y así poder obtener el líquido que se va a llamar mosto. ¿Sí? En esta olla vamos a ponerlo. Entonces, ahí, mira, ya las colocamos para hacer el aplastamiento. Y vamos a empezar con el estrujamiento, ¿no? A sacarle todo el líquido posible de estas uvas. Ahí empezamos a hacer el aplastamiento correctamente. Para esto, obviamente, nos hicimos una correcta higiene de manos, ¿sí? Con alcohol, ¿sí? Y bueno, mira, ahí está el mosto, el líquido que salió, ¿no? Ojo, no se debe estrujar con piedras ni otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas pepillas al romperse generan ácido, ¿sí? Y bueno, luego tapamos con digamos, un paño, ¿ya? Y luego con una tapa para generar ese ambiente anaeróbico, ¿sí? Y miren, ahí está fermentando, la fermentación anaeróbica, ya que se está realizando en el medio.
¿no? Y vemos cómo el mosto empieza a cambiar de color. Ahora, es preciso decir que por cada día se tiene que realizar 2 movimientos, ¿sí? Para que no se esté, para que sea uniforme la mezcla y las impurezas también salgan a flote y también se pueda eliminar el CO2. Mira, están pasando los días, cómo va cambiando de color y cómo va eliminando en forma de burbujas el dióxido de carbono, ¿no? Porque se está fermentando. Ahí, mira, ya está bien fermentado, ese es el 7.º día, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a pasar a la segunda etapa de esta experimentación, ¿sí? En esta segunda etapa vamos a separar los elementos sólidos de la superficie del vino que le vamos a llamar sombrero a un recipiente de plástico, ¿sí? Pero para esto ya vamos a utilizar obviamente un colador para filtrar todo el vino restante, ¿no? Todo el vino en una jarra, ¿sí? Luego esta parte sólida la vamos a poner en este recipiente para luego hacer otro estrujamiento porque este sombrero, ¿ya? Esta parte sólida que está en el colador todavía tiene líquido de uvas, ¿ya? De las cuales se puede obtener vino, pues, ¿no? Entonces ahí luego está de colar lo que hay en la olla. Vamos a realizar, miren, ahí está, obviamente, cómo se va. Ahí vemos claramente cómo está saliendo el gas, ¿no? El gas que viene a ser el dióxido de carbono en este caso, ¿no? Que es producto de la fermentación, ¿no? Que ocurre gracias a los hongos que hay ahí en nuestro vino. Y miren, ahí con el sombrero, con la parte sólida que indique, empezamos a hacerle otra vez el estrujamiento y vamos a tener más líquido de eso. Miren cómo quedó el famoso sombrero, ¿no? Esa parte restante, esa parte sólida, ¿no? De la que ya sacamos todo el jugo posible. Quedó así. Y ahí vemos, ¿no? Esa jarra contiene todo el vino que hemos extraído, ¿no? De las uvas, ¿no? Todo este jugo de uvas. Y que ya viene a ser ya vino, ya, porque ya está alcoholizado. Vamos a hacer el filtrado. Esta es ya obviamente en esta etapa la segunda etapa, ¿no? Vamos a hacer un filtrado ahora exhaustivo con un paño de algodón, ¿sí? Para depositarlo, obviamente, en otra jarra, ¿no? Ahí se van a retener en el paño de algodón sustancias sólidas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Y van a quedar ciertas impurezas también grandes en el paño, pues. Ahí vemos, ¿no? Como tierrecilla, ahí miran, ve como pepillas chiquitas. Entonces, sirve de mucha ayuda, ¿no? Utilizar este tipo de filtración. Bueno, ahí ya tenemos este producto, ya está, ya está más filtrado y para que luego lo vamos a depositar todo el vino en una botella de plástico, ¿ya? Y lo vamos a dejar semicerrado, ¿sí? Para guardarlo. Ahí vamos a utilizar un embudo, ¿no? Para pasarlo a este recipiente, a esta botella de plástico, tomando nuestras precauciones de que no haya ningún microorganismo o cualquier tipo de contaminante, ¿no? Como vectores, ¿no? Como puede ser la mosca, zancudos y otras cosas, ¿no? Entonces empezamos a realizar este embotellamiento, ¿no? Correctamente. Nuestro objetivo es de que en unas horas o un par de días, ya, las literaturas nos indican que en 24 horas, ¿sí? Que se va a depositar totalmente, o sea, se van a precipitar la parte de sólidas que aún tienen este vino, que aún así han pasado por el paño de algodón. Entonces, no lo vamos a dejar así cerrado, la tapa, porque tiene CO2, se va a acumular y puede estallar. Lo tenemos que dejar semicerrado, como indiqué. Ahí vemos cómo lo estamos dejando, ¿sí?
Luego de esto va a seguir el trasiego, ¿no? Que es la tercera etapa. Acá está, acá empezamos la tercera etapa, y ya, abrir e insertar en la botella una manguera sin que éste toque las paredes del recipiente, ¿sí? Esta manguera del sistema venoclisis. Y vamos a hacer el trasiego, ahí está pasando ya el líquido, ¿no? Y no sé si se puede apreciar ahí la parte que ha precipitado, ¿no? Las impurezas que están en la base de la botella de plástico. ¿Sí? Y ahí en el trasiego vamos a solamente pasar la parte líquida del vino, la parte que está bien. Ahí vemos las impurezas en la base. Están pasando a este recipiente de vidrio que es verde, ¿no? Que protege de la luz solar, porque así tenemos que conservar las características del vino. Bueno, y en esta botella de plástico vemos cómo quedaron las impurezas, ¿no? Ahí mira, ahí están las impurezas. No solamente retiramos la parte líquida, el vino, propiamente dicho. Luego de esto, vamos a ayudarnos de un embudo, ¿ya? Bueno, ya realizamos esto, y se tiene que tapar la apertura de este recipiente de vidrio con un corcho, ¿no? O corcho de plástico en este caso, ¿no? Y bueno, acá vemos una muestra de nuestro vino, ¿no? Que realizamos. Ese es el procedimiento que obtuvimos. Los resultados sin conclusiones. Bueno, datos y observaciones es que el día 1 se debe realizar el lavado de uvas solo con agua fría para evitar contaminantes, ya hemos indicado, ¿no? En el proceso de aplastamiento y formación del mosto se debe tener cuidado que se rompan las pepitas, ya que estas forman amargor al vino por el pH, disminuyen el pH. El recipiente debe estar correctamente cerrado, por lo que indiqué, el producto que se está fermentando debe moverse por lo menos 2 veces al día. Se puede observar el inicio de un cambio de color, un viraje de color y burbujas que indican la ligera expulsión del CO2, o sea que está fermentando. Ya el día 7 ya se pudo observar, bueno, se realizó la filtración, se tiene que tener mucho cuidado de que pasen ciertas impurezas, se tiene que hacer exhaustivos y repetitivos filtraciones, ¿no? Para obtener vino de calidad. El día 8 el almacenaje debe ser hermético y en un lugar seco para que conserve las características iniciales, como indiqué, y que no puedan ser vulnerados por la luz solar o fotones de luz, ¿no? Como indiqué, ¿no? Eh, bueno, en síntesis del proyecto realizado, nuestra producción de vino artesanal alcanzó medidas estandarizadas elevadas, ¿no? Eh, y porque se aprecian las características físicas que obtuvimos, ¿no? En la experimentación, un lento viraje de color, no fue el más correcto, ¿no? Pero sí hubo un viaje de color, una ligera pérdida de dulzura porque siempre va a haber ciertas cosas, ¿no? Y en ese transcurso nosotros nos fuimos dando cuenta de que estábamos haciendo fermentación acética y lo corregimos, ¿no? A tiempo, tapando bien la estructura del recipiente donde estaba fermentando el líquido, ¿no? Respecto a la temperatura que influye sobre la muestra, podemos medirla empleando equipos celulares y ya, que hay en la zona, ¿no? Geográfica donde se realizó esta experimentación, y por consiguiente estas interpretaciones confirman nuestra hipótesis y creemos que sí, el vino es para uso personal, no requiere la incorporación de levadura en realidad, porque más que todo se usa para un tema de comercio, ¿no? Generar grandes cantidades de vino, ¿no? Y en eso sí puede ayudar. Eh, si no, si es de forma artesanal para consumo, digamos, de nosotros mismos, no es necesario en realidad. Bueno, según la zona en la que fue cultivada, y si esta fue adulterada para que madure a tiempo. Bueno, también surgieron una recomendación que nosotros tenemos que practicar y tenemos que diferenciar en otras uvas para ver cómo va a salir el sabor, la calidad, ¿no? Y ver si también ciertas condiciones, ¿no? Que si las uvas que utilizamos, por ejemplo, nosotros, no sabemos cómo fueron cultivadas, cuál fue su proceso, ¿no? Entonces, siempre ahí va a haber un margen de error, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que se desconoce este dato y ya no sabemos cómo fueron cultivadas y cómo va a influir también en los resultados que nosotros deseamos obtener. Destacamos que la mayoría de la materia prima obtenida es proveniente de la región de Ica, pero no sabemos si a estas uvas les pudo afectar lloviznas u otras cosas, ¿no?
Las recomendaciones es que obviamente se realice una segunda muestra, así con otros tipos de uva, y la característica dulce que quiere el vino depende si las uvas son totalmente maduras, si se encuentran en buen estado, obviamente, y sería conveniente experimentar la fermentación a diferentes niveles de temperatura también. Acá vemos la bibliografía completa que utilizamos, y bueno, muchas gracias, y eso es todo.